Bien, seguimos en la mañana ahora exactamente, son las 10 de la mañana con 4 minutos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar y lo anticipado antes de la pausa. Vamos a hablar ahora sobre lo que se viene para el país. Bueno, hemos escuchado debates vicepresidenciales, presidenciales y un tema que sin duda nos gusta o nos gustaría saber en detalle es qué va a pasar con el país, pero en un aspecto en el que por lo menos se ha puesto sobre la mesa el mayor problema en este momento, la economía. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con los combustibles? ¿Qué va a pasar con los sueldos? ¿Qué va a pasar con el mercado informal, todos los trabajos informales, los mercados de nuestra ciudad? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, vamos a conversar el día de hoy. Le agradezco mucho la presencia y el contacto a José Gabriel Espinosa. Es creo yo, el más indicado para conversar sobre este tema. Viene en representación del PDC y claro, en esta ocasión como parte del equipo, no sé si es parte o es la cabeza del equipo económico del PDC, pero le damos la bienvenida ya a José Gabriel. ¿Cómo está? Qué gusto. Gracias por el tiempo y este contacto con la red Pío 12 y Herbol Cochabamba. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Como siempre, un gusto estar con ustedes. El agradecido por la invitación soy yo. Un gusto de verdad y gracias por atendernos. Aquí le saluda David Chiri en Cochabamba. José Gabriel, en el marco de los planes, digamos, que hay para el país y también de lo que se puede, uno podría proponer, bueno, en 2 días lo arreglamos, no pasa nada, chicos, no se preocupen, mágicamente, pero esto es la vida real y seguro tiene un proceso y también tiene un costo. ¿Cuál es el proceso que se apunta y por dónde se va a empezar? Un poco para hablar de lo que se tiene que hacer y luego nos explicará lo que va a costar, por favor. Bueno, efectivamente, no hay soluciones mágicas. Creo que eso es algo muy importante de lo que estás señalando y creo que también es muy real decir esto. No es que alguien va a poder, por ejemplo, como hemos escuchado en otras fuerzas políticas, a partir de conversaciones siendo candidatos, lograr miles de millones de dólares en créditos que podrían llegar el primer día de gobierno. Eso no existe, es una falsedad y por lo tanto, pues también genera distorsiones muy grandes en la economía. Nosotros estamos absolutamente conscientes del norte que queremos plantearle al país. Es un país con capitalismo para todos. Esto significa que es el mercado el que tiene que funcionar. Por eso hay que eliminar el estado tranca, hay que desregular la economía para que el sector productivo pueda trabajar de una manera mucho más libre y obviamente pasar a un escenario donde los recursos del sector público se distribuyen de una manera mucho más eficiente, por eso el 50-50. Pero obviamente esto solo es posible si enfrentamos la crisis que nos está dejando el gobierno de Luis Arce. Y en ese sentido, la ruta crítica para salir de la crisis que vamos a heredar, si la gente así lo decide el día domingo, empieza con un primer paso que es el abastecimiento de combustibles. Hay que volver a tener la suficiente provisión de combustibles para que las colas se eliminen desde el primer día. Para esto venimos trabajando en una serie de medidas que se las puedo detallar más adelante. Luego hay que achicar muy rápidamente el gasto público. Esto también es absolutamente necesario porque una buena parte de la inflación hoy día proviene del financiamiento monetario del gasto público, es decir, la maquinita que se ha puesto a imprimir billetes para financiar el gasto de un Estado elefantiásico. Y finalmente hay que restablecer el orden en el mercado cambiario. Todo esto debe hacerse lo más rápido posible. Estimamos que entre 3 y 6 meses nosotros ya habremos logrado esas 3 tareas. En el caso de los combustibles se debe iniciar desde el primer día de gobierno y evidentemente en la medida que esas tareas se vayan concretando, pues los otros cambios estructurales, nuevas formas de proveer combustibles al país, reformas en las leyes de hidrocarburos, minería, impuestos y demás, se van a ir complementando con esta política de estabilización para que la economía se recupere lo más rápido posible. Bien, en ese orden es como se van a iniciar las acciones, combustible, achicar el gasto público, inflación y dólar y su cambio, en ese orden. Uno se preguntaría, ¿no es mejor y más urgente el tema de costos de la canasta familiar, tema inflación primero, o uno es consecuencia del otro en el orden que nos ha puesto, por favor?
Exactamente. Si hoy día tú tienes en la fábrica el producto terminado o en el tambo, la leche, en la granja, los pollos o los huevos listos para despachar al mercado, pero no tienes un camión que los lleve, lo que sucede es que en el mercado hay desabastecimiento y en consecuencia los precios empiezan a subir. Por lo tanto, ahí el primer elemento que hay que restablecer es la cadena logística y para esto, obviamente, la provisión de combustibles es fundamental. Lo mismo para quien viaja, lo mismo para quien se transporta de un lugar a otro. Te pongo el ejemplo, aquella persona que hoy día ha pasado, no ha podido llegar a su puesto de trabajo porque no hay la suficiente oferta de transporte público o ha llegado tarde y ha tenido que enfrentar una reducción o una penalización en su salario por el atraso, tiene menos dinero para comprar y por lo tanto también la economía se va deteriorando. Entonces, el primer elemento para luchar contra la inflación es que haya combustible para que la economía funcione de nuevo. Ahí vamos al segundo elemento que tiene que ver con un gasto público excesivamente grande. Estamos estimando que vamos a cerrar el 2025 con un déficit fiscal de 12% del PIB. Esto es un poco más de 5.000 millones de dólares que el gobierno gasta por encima de sus necesidades y esto obviamente genera toda una distorsión en la economía. Se prende la maquinita del Banco Central para financiar el gasto público y peor todavía se absorbe recursos del sector privado, sobre todo de los fondos de pensiones, para financiar el gasto público. ¿Cuál es el efecto de esto sobre la economía? No hay crédito. La liquidez para que los bancos puedan seguir prestando, pues desaparece y en consecuencia el aparato productivo se va achicando. Y aquí volvemos al mismo ejemplo que te daba al inicio. Si menos gente produce, pues obviamente hay más desabastecimiento y los precios siguen subiendo. Tú has dado en el clavo, lo importante para el próximo gobierno será luchar contra la inflación, pero evidentemente la inflación tiene que ser atacada vía producción. Ya no queda espacio, ya está absolutamente claro que el control de precios, la regulación de cantidades, la presión al sector productivo, eso no ha funcionado. En 25 años ha quedado clarísimo que lo que nos están dejando es una crisis económica de proporciones enormes, la mayor crisis de los últimos 50 años con ese tipo de políticas. Así que ahora hay que ir por otro lado, hay que ir por el lado del fomento a la producción. A ver, a mí me parece una contradicción, pero si en economía funciona así, sí, le voy a poner un ejemplo porque, a ver, en Cochabamba aquí tenemos un movimiento que se llama Comité en Defensa de la Canasta Familiar. Son mujeres amas de casa que se han juntado, vía WhatsApp han hecho grupos y hoy por hoy, no sé si está enterado de esto, pero hoy por hoy han logrado que, por ejemplo, la empresa que produce aceite en Bolivia, fino, les venda cual si fueran mayoristas, porque ellas estaban buscando que no hayan los intermediarios porque incrementaban el precio. Ahora, una vez logrado esto, ellas pueden hacer una lista y la gente que quiera puede agruparse en la lista y luego comprar el aceite a precio, digamos, de fábrica. Ellas dicen, ¿por qué el gobierno no les obliga a vendernos así fácil? ¿O por qué alguien no les dice que no está bien a los mercados, que hagan más para el mercado interno? Bueno, ahí también se enteraron de que había cupos, que había que cumplir cupo nacional y cupo de exportación. Pero el tema es este. Si el control, porque hay contrabando, no funciona, si la presión no funciona, ¿cómo funciona el fomento? ¿Cómo es que sí funciona el fomento, por favor? Muy simple. El problema de los cupos y de la falta de disponibilidad de aceite tiene que ver con el hecho de que nadie está incentivado a producir. Tú estás refiriéndote a la fábrica de aceite, pero esa fábrica de aceite necesita insumos, necesita soya, necesita girasol, necesita maíz. Y cuando tú le pones cupos al sector exportador, lo que haces es desincentivar la producción de esos elementos. Por lo tanto, cuando por mucho que obligues al sector productivo a venderle, pongamos un extremo, la totalidad de la producción a la fábrica de aceites para que haya aceite barato, lo que vas a lograr es lo que está pasando hoy día en Cochabamba. La mitad o más de la producción que teníamos hace 5 años atrás ha desaparecido precisamente por esos cupos que se intentó poner.
El caso de la industria lechera en Cochabamba es probablemente el más emblemático. Hoy Cochabamba produce menos de la mitad de leche que lo que producía hace 5 años porque se les puso cupos, se les puso restricciones. ¿Qué hace el productor ante ese tipo de cosas? Pues decide hacer otra cosa, se dedica al comercio, se va a otra actividad productiva o definitivamente se va a otro país. Entonces, lo que tú necesitas hoy día es fomentar la producción. Mientras más producto pueda ser exportado, también genera más producto para el mercado interno y por lo tanto hay más disponibilidad de materia prima, de insumos y en consecuencia de aceite. Ujú. Está muy bien. ¿Eso controla precios? ¿Perdón? ¿Eso ayuda a controlar los precios también? No. Esto ayuda a reducir los precios. Mientras más disponibilidad hay de cualquier producto, es una ley muy simple en economía, mientras más abundante es el producto, los precios tienden a hacerlos bajar, ¿no? Ujú. Eso está absolutamente claro. Cuando tú vas al mercado y hay mucho de una fruta, porque es estación de esa fruta, los precios bajan. Cuando esa estación empieza a pasar y hay menos disponibilidad de esa fruta, el precio empieza a subir. Es absolutamente normal eso. Entonces, la intención y el objetivo de nosotros es fomentar la producción de tal manera que la abundancia ayude a hacer bajar los precios. Obviamente, este es un proceso que se tiene que encarar de una Eso. manera muy rápida, pero insisto, este criterio de control de precios que tú acabas de describir con el caso de las amas de casa, lo único que ha generado es que tengamos momentos en los que directamente no haya aceite, y esto no es culpa de la industria o del intermediario, es básicamente el resultado de una política que ha espantado la producción. Y vuelvo a decirte, Cochabamba hoy, de ser uno de los principales productores lecheros de la región, produce menos de la mitad de lo que producía hace 5 años porque se empezó a poner cupos y precios tope a toda la cadena de producción. Pero también habrá que decir que sí ha hecho un efecto el contrabando a la inversa, ¿no? Efectivamente hay algo de eso, pero también ha habido la posibilidad de abrir oportunidades para el mercado que lamentablemente, y de nuevo aquí tiene que ver esta política destructiva de la actividad económica de la que estamos saliendo con este último gobierno del MAS, también hubo oportunidades que hoy por hoy no podemos aprovechar porque el aparato productivo está golpeado. Te doy un ejemplo. Si tú te das cuenta en los últimos meses, todo lo que tiene que ver con productos lácteos importados, quesos maduros, yogures y otras cosas que entraban por contrabando desde Argentina, desde Perú, desde Brasil, han dejado de estar en el mercado. Eso le dio una oportunidad al sector industrial boliviano, sobre todo en alimentos, para poder reemplazar esos productos, ¿no? Hay también oportunidades ahí. Pero lamentablemente, de nuevo, con esta política de control de volúmenes y de precios, lo único que se ha hecho es espantar la inversión. Bien, ahora el último, no sé si paso, pero momento será el tema del dólar y su cambio. ¿Cómo va a afectar esto, por favor? Y cómo también tendrá que volver al principio para hacer un ciclo de ir y ir creciendo esto. No. No, a ver, primero y principal, el dólar a 6,96 ya no va a existir. Esto es imposible. Primero porque hoy día Bolivia ha perdido muchísimas reservas y segundo porque hay que salir a un esquema mucho más sano para la economía. Esto de intentar controlar el dólar y mantenerlo a precios fijos ha derivado en primero el agotamiento de las reservas del Banco Central y sobre todo esta situación económica que hoy día nos ha dejado pues con una inflación altísima, con un déficit fiscal incontrolable y con pues precios del combustible que fomentan el contrabando y demás. A ver, en ese sentido, está claro que hay que ordenar el tipo de cambio. Si hoy día tú le preguntas a una persona cuál es el tipo de cambio, prácticamente todos te van a dar una cifra distinta porque algunos lo ven en el banco, otros lo ven en Binance, otros lo ven en alguna casa de cambio, algunos están en frontera, otros en el campo, otros en la ciudad y en todos los escenarios siempre hay un precio diferente. Tenemos que volver a un único tipo de cambio, es decir, a un precio único donde todos sepamos cuál es el precio del dólar en el día. Para esto necesitamos que el mercado funcione de manera adecuada. Hoy día los bancos compran dólares y venden dólares, pero nadie sabe a qué precio lo están haciendo. Por lo tanto, aquí lo que se hace es
permitirles transar el dólar a los precios que ellos quieran, siempre y cuando publiquen los precios a los cuales lo están haciendo. Esto significará que todos podremos ver las pizarras de los bancos o las páginas web de los bancos y podremos comprar dólares allá donde es más barato y venderle dólares a aquel banco que está ofreciendo más por nuestros dólares. Eventualmente, en un plazo de 2 o 3 meses, como mucho, el precio del tipo de cambio se va a ir unificando y a partir de ahí el Banco Central, pues después de ajustar el tipo de cambio oficial, va a ir controlando no la cotización cambiaria. Es bueno que se mueva con el mercado porque esto permite que el sector productivo reaccione al contexto internacional, pero sí irá controlando bandas de variación, más menos 5%, más menos una variación que todavía estamos en el trabajo técnico de determinar cuál va a ser el factor, pero en todo caso evitar que, por ejemplo, si en un día el tipo de cambio sube rápidamente, pongamos cualquier cifra, de 11 bolivianos a 12.50, 13 o 14, ahí el Banco Central entra y compra, o mejor dicho, vende dólares para que el tipo de cambio no varíe tan Ah, fuertemente. Y lo mismo, si baja fuertemente, lo hace el Banco Central lo contrario, entra a comprar dólares para que esas variaciones extremas no vuelvan a suceder como han pasado en la economía en los últimos meses. claro, porque sube todo, baja y hay un desbalance a la hora de la gente que hace comercio con todo esto. Exactamente. Lo que la gente que hace comercio sabe manejar son las variaciones de precios cuando son predecibles, cuando son relativamente calmadas. El Ajá. problema es cuando la variación es demasiado extrema. ¿Recuerda tú algún día en mayo cuando amanecimos con un tipo de cambio a 12, a mediodía había llegado casi a 20 Ujú. bolivianos y en la tarde terminaba en 17? Sí. Ese tipo de episodios son los que la gente pues no puede manejarlos, esos son los episodios que destruyen economías y para eso está el Banco Central. Pero de ahí a controlar precios, eso no, porque eso es bueno que vaya moviéndose poco a poco de una manera predecible, insisto, como pasaba hace unos cuantos años y donde la gente pues le permitía irse ajustando también poco a poco al contexto internacional. Ok, el dólar va a ser entonces, digamos, como una especie de termómetro para ver incluso el mercado, subidas y bajadas, el crecimiento de negocios y todo esto, más o menos. Exactamente, una economía que exporta más, pues va a acumular más dólares y por lo tanto uno podría ver tranquilamente una bajada paulatina de los dólares. Eso no le hará daño a la economía mientras más exportas y entran más dólares. Igual que en cualquier mercado, si hay más abundancia de dólares, los precios del tipo de cambio irán bajando. Si la economía se está manejando mal, si no hay exportaciones, si el sector privado no tiene la posibilidad de realizar negocios, pues los dólares serán más escasos y poco a poco irá subiendo el dólar y eso pues será un termómetro para tomar medidas y empezar a recalcular la política económica del país. Así que evidentemente eso será un termómetro que también te ayudará a evitar que este tipo de episodios como el que vivimos hoy día vayan a pasar de nuevo, ¿no? Qué importante. Bueno, me quedan varias preguntas, pero no quiero desviarme del tema. Más o menos, ¿cuánto tiempo esto va a tomar? Hablando del abastecimiento de combustible, que me imagino va a ser uno tras otro, pero en algún momento paralelo también, para cortar tiempos. Correcto. El abastecimiento de combustibles empieza el primer día de gobierno. Nosotros ya hemos hablado, lamentablemente, por el hecho que aún somos una fuerza política en competencia. No podemos aclarar nombres, pero ya hemos hablado con varias empresas norteamericanas. Hemos comprometido la provisión completa para Bolivia durante 3 meses, por lo menos, con pagos diferidos. Esto significa que por lo menos durante 3 meses no vamos a necesitar dólares para traer combustibles. Ese combustible llegará a través de Paraguay, Brasil y Argentina para bajar los costos de la logística. Ujú. Obviamente, si somos electos el día 19 de octubre, pues durante la siguiente semana nosotros aclararemos de una manera muy transparente quiénes son los que proveerán combustibles y de qué maneras. Ahora,
Eso se implementa desde el primer día de gobierno porque esto ya es una cuestión humanitaria, ni siquiera es un tema meramente económico. Hoy día hay familias que están sufriendo, choferes que están en las ciudades 4, 5, 6 días esperando combustibles. En el campo hay casos de hasta 30 días de vehículos parados, ¿no? Entonces realmente la situación es dramática. El recorte del gasto público se hace en un trabajo muy rápido, pero que probablemente lo empecemos a hacer desde diciembre. Esto tiene que ver con que hay que ajustar las partidas presupuestarias, trabajar sobre la ley del presupuesto del 2025. Hay que hacer una reorganización de las instituciones públicas también para achicar el gasto superfluo. Ujú. Y finalmente, el tema del tipo de cambio, arrancamos el primer día con esta transparencia en el mercado, lo que te decía, que los bancos empiecen a publicar las cifras del tipo de cambio que utilizan, y esto va a ser un proceso paulatino, pero creemos que es relativamente rápido, en 2 o 3 meses tendremos ya una estabilización del tipo de cambio. Ok, estoy haciendo sumas. Más o menos 6 meses va a tomar todo para estabilizar medianamente el país. Correcto. Bien. Un detalle que me quedó ahí con el tema del combustible. ¿Cómo se va a pelear, ya teniendo combustible, lo que este gobierno no ha logrado? No sé si por incapacidad o por corrupción interna. El tema del contrabando, el tema del combustible que se va al narcotráfico, combustible incluso para vehículos indocumentados. ¿Cómo se pelea ahí? Bueno, esto es algo bien importante. La provisión es fundamental restablecerla desde el primer día. Ujú. Obviamente, el primer día se va a mantener el sistema de precios que tenemos hoy día, que es un subsidio ciego. Esto se implementó allá por la época de Banzer, el 2001, 2002, entre Banzer y Quiroga, que implementan este subsidio ciego que hoy día, por ejemplo, permite un 30% de contrabando. Pareciera ser que de lo que importamos en Bolivia, 30% es capturado por estas estructuras, yo ya te diría mafiosas, ni Mm. siquiera corruptas, que están tomando ese combustible. Cerca del 50% del subsidio es aprovechado por personas que no los necesitan, familias que tienen 1 o 2 vehículos, que tienen ingresos altos, que no necesariamente necesitan un subsidio en el precio del combustible. Y así que eso significa que solamente el 20% de las familias que viven en Bolivia realmente necesitan este subsidio. Así que lo que nosotros hacemos mientras se restablece la provisión de combustible, porque insisto, eso es fundamental para que el país funcione, es reordenar primero la cadena de provisión. Estamos pensando en un régimen en el cual vamos a sectorializar el país, norte, sur, este y oeste, y cada uno de estos sectores va a ser atendido por empresas privadas que licitarán, que competirán en una licitación pública, nacional e internacional, ofreciendo el menor precio posible por el combustible que proveen a Bolivia para que cada región sea atendida por el sector privado. Ahora, respecto a los precios, evidentemente hay que moverlos para evitar precisamente lo que tú dices, el contrabando. En el caso del diésel, está claro que pues hoy día el precio internacional va a tener que ser tomado en cuenta para poder proveer de combustible al país. Ese Ujú. es el mayor problema que nosotros tenemos. Y en el caso de la gasolina, vamos a segmentar el mercado entre transporte público y sector privado y vamos a ir aplicando un esquema de subidas paulatino. Pero este movimiento de precios se acompaña además con dos medidas adicionales. El primero de ellos tiene que ver con una red de protección social, bonos a las familias más pobres, identificadas de la manera más objetiva posible y de la manera más transparente posible, para que enfrenten este nuevo sistema de precios. Y por el otro lado, una serie de medidas de desregulación para que el aparato productivo pueda mitigar el incremento del precio del combustible. En la mayoría de los casos, el costo del transporte no pasa del 7% del precio de un producto. Si tú vas al mercado y compras una chamarra o compras un televisor o un alimento, el costo del transporte es más o menos 7% del total del precio que tú estás pagando. Pero aún así, en esta lucha contra la inflación que hablábamos hace unos minutos, pues lo que necesitamos es desregular rápidamente el sector productivo para que ese costo no sea significativo. Así que lo que estamos haciendo es preparar todo un paquete de medidas Wow. que se acompañarán.
Ujú. Y ya entró a la parte esta que me gustaría que usted, no lo quiero cansar, José Gabriel, pero es importante que la gente sepa eh, que nos va a tocar difícil porque hay que hacer ajustes. Hay que hacer ajustes, lo decían varios economistas, nos lo dijeron, incluso economistas que defienden la gestión de Luis Arce Catacora, decían, bueno, lo que viene va a ser un tiempo que le va a tocar al país pagar, digamos, el costo de la fiesta que ha habido. Ok, platos rotos, desorden, un poco de suciedad, alguien tiene que arreglar todo esto, de acuerdo. Habló de bonos, un poco para paliar algunas, digamos, algunos bajos eh, ingresos frente a precios altos. Bonos van a ayudar directamente al bolsillo. ¿Qué más se piensa hacer pensando en la gente, por ejemplo, de trabajo informal? Porque la gente que tendrá trabajo formal de repente tiene un seguro y hay un contrato que le dice cuánto ganas cada fin de mes. Regulado, digamos que no va a ser tan afectada como la gente que vive en la informalidad. ¿Cómo se logra de alguna forma alivianar la situación para ellos? Bueno, esta es una excelente pregunta. Nosotros hemos identificado y hemos ganado las elecciones con un lema que parece contraintuitivo para un país que durante 20 años le decían socialista. Nosotros hemos ganado con, con el lema capitalismo para todos. ¿Por qué? Porque hemos identificado que en realidad la fuerza productiva de este país, la fuerza motriz de la economía boliviana es el sector privado, formal e informal. Y en realidad, cuando hablas con ellos, cuando recorres el país y lo conoces, identificas que los problemas del sector formal son exactamente los mismos que el del sector informal, el alto costo de ser formal. Hoy día no solamente es un problema de impuestos, es un problema de exceso de burocracia, es un problema de abuso de la democracia. Más de a uno de nosotros nos ha pasado alguna inspección o alguna fiscalización de impuestos donde por errores mínimos te bloquean la cuenta, te generan multas e intereses exagerados, te generan una serie de costos que desincentivan la formalidad a cada momento. Por lo tanto, nosotros empezamos con la lógica de reducir el costo de la formalidad. Por ejemplo, desde el primer día de gobierno se elimina todo abuso normativo que además puede estar acompañado de corrupción. El funcionario que más poder, mientras más poder tiene, más capacidad tiene de decirte, oye, dame una multa, dame una, perdón, dame una coima, échame una ayudita, porque si no se te viene la de Caín cuando yo empiece el proceso tributario o el proceso en la caja o algún tipo de fiscalización que te esté haciendo. A eso hay que sumarle que vamos a empezar a reducir muy rápidamente aranceles e impuestos a productos de importación que Bolivia no produce. Las computadoras que estamos usando tú y yo, las cámaras, las luces, esos productos no son hechos en Bolivia. Va a ser muy difícil que en el corto plazo los hagamos, pero aún así, si los queremos importar de manera formal, pagan entre 35 y 48% de arancel. La línea blanca, cocinas, heladeras, electrodomésticos, pagan entre 25 y 35% de aranceles. Dime tú si quieres poner un emprendimiento, ¿cómo haces para una economía en la que no se produce nada de eso, pero que te cobra más de la mitad de impuestos sobre el valor de ese producto? Todo eso se empieza a reducir rápidamente precisamente para luchar contra la inflación, pero también para favorecer a que aquel productor y aquel emprendedor pues pueda formalizarse cada vez más tranquilamente sin estar pendiente de que el día de mañana va a aparecer alguien de impuestos en su puerta, pues generándole más problemas de los que le arregla el Estado. Qué importante eso. Bueno, entonces el objetivo es ser más productivos. Así es, de fondo, y me encanta que lo hayas dicho de una manera tan clara, el gran problema de Bolivia es la falta de productividad. Todo lo que vivimos hoy día es un síntoma de esa falta de productividad. Así que lo que hay que apuntar es a que Bolivia produzca más. ¿Cómo produce más? No con un Estado tranca, sino con un Estado aliado que te ayude a trabajar más, a recuperar mejor, más rápido tu dinero, a abrir mercados y demás. Así que en el fondo el objetivo del capitalismo para todos es un capitalismo productivo, es un capitalismo que le ayude al sector privado a producir más. Esta pregunta de Yapita, por favor, en Cochabamba siempre le hacemos las Yapitas, así que le voy a robar esta pregunta más, por favor, José Gabriel. ¿Cómo llegamos a que esta productividad involucre o incluya trabajo
con las leyes de trabajo, seguro, AFP, salud, jubilación. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Porque una cosa es ser productivo y otra cosa es tener el futuro asegurado. Correcto. Y mira, aquí de nuevo tiene que ver el costo, el excesivo costo de la formalidad. Hoy día un empleador que contrata a una persona en blanco, que contrata a una persona con todas las de la ley, supongamos que yo soy empleado tuyo, tú me pagas 100 bolivianos, pero tú para emplearme a mí tienes que pagar entre 37 y 52 bolivianos adicionales en otras cosas para poder generarme una fuente de trabajo. ¿No? Buena parte de esos 52 bolivianos, o en el caso menos dañino de los 37 bolivianos, no vienen a mi fondo de pensiones, ni a mi aporte a la caja, ni a mi seguridad social de corto plazo, sino que se van, por ejemplo, en aportes a el fondo de vivienda, que en realidad funciona muy mal, porque ni tú ni yo hemos recibido viviendas a partir de este fondo. Mm. ¿No? Las administraciones son deficientes y demás. Lo que nosotros proponemos en el corto plazo, en este periodo de transición, es que cada empleador que contrate a alguien con seguro, con acceso a la caja, con acceso a la AFP, pueda descontar de los aportes que hace el IVA. Es decir, todas las facturas que él utiliza pues puedan ser también computables para descontar ese precio. Es decir, el gobierno empieza a hacer un sacrificio fiscal para que se empiece a formalizar el empleo. Y por otro lado, hay que entender que 85% de esta economía es es Claro. informal, perdón, y mucha parte de esa economía es autoempleada. Ahora, esta gente cuando quiere inscribirse a impuestos tiene miedo de las fiscalizaciones y controles. Por lo tanto, como les digo, él cambia el enfoque desde el primer día, se le quita el poder al funcionario para el abuso normativo. Y segundo, empezamos a implementar regímenes transitorios que les unificarán los pagos, porque el otro problema grande que la gente tiene cuando se inscribe a impuestos es que es muy fácil inscribirse a impuestos, pero luego tienes que llenar un formulario cada mes, uno cada 2 meses y uno cada trimestre. Y después al final del año tienes que llenar 3 formularios adicionales con todo el riesgo que eso implica. Todo eso se consolida en un solo pago, un pago bimensual con un solo formulario, de tal manera que la gente gaste menos tiempo en el cumplimiento de la burocracia. Y por otro lado, también estamos trabajando en mecanismos que nos permitirán, por ejemplo, cada vez que tú compras algo con factura, una parte de la compra esa se te vaya a un fondo de ahorro, que ya sea que tú lo quieras destinar para tu jubilación o para tu aporte a la caja, Ujú. y por lo tanto, pues el incentivo a comprar con factura va a ir creciendo, porque parte de ese gasto será destinado a tu propia salud o a tu propia jubilación en el futuro. Qué interesante. Bueno, mucho que preguntar. Yo sé que hay muchas dudas todavía, pero el tiempo se ha terminado. José Gabriel, le agradezco mucho por este tiempo, la paciencia, las consultas y también participar el día de hoy con nosotros. Gracias de verdad. No, el agradecido soy yo. Espero que sea un buen resto de día para ti y la audiencia. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.